365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...3 de julio, promesa 184... la persona que nunca deja de florecer. El Salmo 1, versos del 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: «Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen, pues el Señor cuida del sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción». Estos mismos versos en la Biblia, el mensaje dice: «¿Cuánto debe alegrarse Dios contigo? Pues no andas en las sendas de los que son tan ciegos como los murciélagos, ni te la pasas con los inútiles, ni te sientas entre los sabiondos, sino que te emocionas con la palabra de Dios, piensas en ella de día y de noche. Eres como un árbol plantado en el Edén, que da frutos cada mes, sus hojas nunca se caen, siempre están florecientes. No te pareces a los malvados, que son como el polvo que se lleva el viento, que no tienen defensa alguna en los tribunales y que son indignos de que los inocentes los acompañen. Dios traza el camino que tú tomas, pero el que los malos siguen los lleva a la destrucción». Si permaneces conectado a Dios, jamás dejarás de tener vida por dentro, aunque por fuera atravieses el invierno más duro. Nosotros vivimos en una cultura que está obsesionada con las apariencias. Celebramos al que parece más exitoso, al que tiene más seguidores, al que gana más, al que todos aplauden. Pero quiero aclararte algo: Dios nunca ha medido una vida por lo que aparenta, por los filtros. Él la mide por las raíces. Así que este Salmo 1 nos habla de un árbol que nunca enfrenta el calor. Habla de un árbol que nunca deja de recibir agua. Así que si tú tienes la Biblia Inspira, podrías estar ahí dibujando un árbol. ¿Sabes por qué? Porque lo que permanece conectado a la fuente, a Dios, nunca depende del clima. El Salmo 1 funciona como una puerta a la entrada de todos los salmos. Ojo que esto no es una casualidad. Antes de enseñarnos a orar, Dios nos enseña cómo vivir. Este salmo nos enseña a nosotros cómo debe ser nuestro estilo de vida. Así que este libro comienza mostrando que existen solamente 2 caminos. No 3, no 10, 2. El camino del justo y el camino del impío. En el pensamiento hebreo, un camino no era solamente una dirección, era un estilo de vida. Era una manera constante de pensar, de decidir y de caminar. Por eso el salmista usa 3 verbos y lo hace en progresión. No sigue el consejo, no anda, no se sienta. Así que yo quiero que tú lo anotes ahí en tu Biblia. No sigue el consejo, no anda, no se sienta. Es como una fotografía del deterioro espiritual. Primero, escuchas. Luego, empiezas a caminar. Finalmente, terminas instalándote. Porque el pecado rara vez llega de golpe. Siempre comienza con pequeñas concesiones, pequeñas decisiones. Nadie cae de repente. Primero, se acostumbra a caminar demasiado al borde. Y así también es la imagen de un árbol. En Israel, el agua era vida. Gran parte del territorio era seco. Y un árbol, lejos del agua, sobrevivía muy poco. Pero un árbol plantado junto a un arroyo permanente podía soportar temporadas eternas de calor. No porque el clima fuera diferente, sino porque sus raíces llegaban a una fuente invisible. Eso nos explica por qué Dios nunca promete eliminar todas las dificultades. Lo que Él promete es darte acceso permanente a su presencia. La gente observa tus frutos.
Dios observa tus raíces. Esto es como comprar una planta hermosa, pero nos olvidamos de regarla. Durante unos días seguirá viéndose igual, bonita, pero la muerte comenzó mucho antes de que las hojas se secaran. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Las primeras señales de sequía no aparecen por fuera, empiezan por dentro. Piensa también en tu celular. El algoritmo de tus redes sociales no decide qué te muestra por capricho, decide según lo que tú consumes. Tu alma funciona igual. No te contaminas por una decisión, te contaminas por repetición. Un comentario negativo no te destruye, pero 1000 comentarios que decides seguir escuchando, esos sí van a ir formando una raíz. Craig Rochelle dice que tu vida se moverá en la dirección de los pensamientos que alimentas cada día. Así que lo primero que quiero enseñarte hoy es que tus amistades son influenciadores directos de tu destino. Nuestros amigos no son neutrales. Nos edifican o nos destruyen. Los amigos verdaderos nos acercan a Dios. Ningún buen amigo entorpecerá tu relación con Dios. Las malas juntas sacan lo peor de ti. Hay amigos con los que, después de estar cerca, uno termina llenándose de duda, de temor, de confusión, comenzando a criticar como ellos. Y a medida de que tú creces con Dios, tus relaciones también cambiarán. Algunos de tus amigos actuales no querrán que tú avances, querrán que te quedes donde ellos están. John Mason dice que los amigos o amplían tu visión o ahogan tus sueños. Así que tú no dejes que los improductivos te aconsejen. No hables de tus problemas con quienes son incapaces de contribuir a la solución. Elige con sabiduría a tus amistades. Por eso, el verso 1 y 2, en la Biblia el mensaje dice: no andan en las sendas de los que son tan ciegos como los murciélagos, ni te la pasas con los inútiles, ni te sientas entre los sabiondos. ¿Quién está influenciando más tu vida en ese tiempo? Tus amigos, tu círculo cercano, tu fit. ¿Qué es lo que está influenciando en ti? O la Biblia. Mira, versos 2 y 3 dice: sino que te emocionas con la palabra de Dios, piensas en ella de día y de noche. Eres como un árbol plantado en el Edén que da frutos cada mes. Sus hojas nunca se caen, siempre están florecientes. Hay que meditar en la palabra de Dios. Meditar no habla de leer muchos capítulos rápidos, sino nos transmite una idea de repetir constantemente, de reflexionar una y otra vez. Por eso es que yo reviso un mismo verso en distintas versiones de la Biblia, para tratar de entender, para meditar un poco más, para saber cómo puedo explicarlo mejor. Hoy vivimos rodeados de información, pero escasos de meditación. Consumimos miles de publicaciones, cientos de videos, noticias, opiniones, y pocas veces dejamos que una sola verdad transforme nuestro corazón. Ama la Biblia como la palabra de Dios. Aprende a disfrutar de ella más que cualquier otro hobby, porque si no, te vas a aburrir en el cielo. ¿Qué crees que vamos a hacer nosotros en el cielo? Ahí vamos a disfrutar de la plenitud de Dios. Lo adoraremos todo el tiempo. Escucharemos sus palabras. Meditaremos en ellas. Entonces, en la tierra, hagamos de ese el mejor momento del día. Mira, yo disfruto de mi trabajo, sí. Me gusta lo que hago. Pero no hay nada más que me encante que sentarme a leer mi Biblia, marcarla, meditarla, explicarla y dejar que Dios me enseñe qué es lo que quiere para mí cada día. Mira, nuestros minutos más valiosos, los que recargan nuestras fuerzas, solamente los vamos a encontrar en la presencia de Dios, en su palabra. Las raíces siempre crecen antes que los frutos. Así que hay temporadas donde las raíces están creciendo, aunque todavía no hay un fruto visible. Pero yo estoy segura que como la palabra de Dios nunca regresa vacía,
continuamente está obrando en tu vida un milagro. Quizá tú sientes que hoy nada cambia, que llevas meses orando, meses leyendo, esperando, pero bajo la superficie, Dios está desarrollando raíces que sostendrán el fruto de mañana. Así que tú no necesitas más motivación, tú necesitas más raíz. El contraste final del Salmo es brutal. El justo es un árbol, el impío es solamente paja. El árbol tiene peso, la paja es llevada por cualquier viento. Vivimos en una generación donde muchas personas cambian sus valores según la tendencia del momento. Hoy piensan una cosa, mañana otra. Está el espejismo de las redes sociales, la popularidad sin propósito. Muchos son millonarios de seguidores, pero pobres en identidad, en meditación, en propósito. A veces nos preocupamos y pensamos, a los malos todo les va bien, pero Dios dice que no es igual con ellos. No estamos aquí para juzgar a nadie. Esperamos su justicia, porque Él siempre cuida de nosotros. Nos prospera, nos alimenta, nos habla, nos muestra el camino. El Señor no solo conoce el sendero de los justos. La idea de la palabra hebrea cuidar implica acompañar, involucrarse. Dios no solo sabe por dónde caminas, Él camina contigo. Me escribió una joven y me dijo que después de haberse mudado a la casa de la familia de su pareja, con el tiempo empezó a notar algo que al principio no vio. Comentarios que la llamaban mal ejemplo, miradas raras, un ambiente donde la manipulación se disfrazaba de amabilidad frente a ella y existían críticas a sus espaldas. Ella nunca respondió con lo mismo. Cada vez que sentía esa mala energía y que eso quería tomar terreno en su mente, ella oraba. No se sentó con los burlones, aunque vivía bajo el mismo techo con ellos. No adoptó el lenguaje de ellos, tampoco su amargura, aunque tenía motivos de sobra. Cuando finalmente ella pudo mudarse a su propio lugar, me escribió otra vez. Y lo que más me marcó de su historia no fue que el ambiente cambiara, fue que ella no cambió mientras estuvo dentro de ese ambiente. Es decir, su raíz siguió firme mientras todo alrededor intentaba doblarla. ¿Y sabes qué? Muchos quieren crecer hacia arriba, pero Dios primero quiere hacernos crecer hacia abajo, en nuestras raíces, porque la altura que sostendrás mañana dependerá de la profundidad de tus raíces que se desarrollen hoy. Así que, ¿qué voces están alimentando más tu corazón que la voz de Dios? Haz un inventario honesto de tus amistades cercanas, porque tú sabes que no todas te influencian para bien. No todas están dentro de esta senda de los justos. Y pregúntate si esas amistades te acercan a Dios o te alejan de Él. ¿Qué hábito puedes comenzar hoy para profundizar tus raíces en la palabra de Dios? De repente, tener un horario fijo, alinearte con tus lecturas, tener un lugar que sea tu espacio con Dios. Antes de dormir, en vez de revisar el celular, deja que la última verdad de tu día sea una promesa eterna, sea una palabra de Dios, no una notificación, sino tu tiempo de oración con el Señor. Ora conmigo y dile: Padre amado, gracias porque tú eres la fuente que nunca se seca. En un mundo donde tantas cosas cambian, ayúdame a permanecer arraigada a tu palabra, arraigada a tu presencia. Que mi mayor deleite sea leer la Biblia, sea aprender de ti. Ayúdame a meditar en ella de día y de noche. Y cuando lleguen las temporadas difíciles, recuérdame que mi estabilidad no depende del clima, sino de mis raíces en ti. No queremos ser paja que el viento se lleva, sino árboles firmes junto a la fuente. Haz de mí una persona que dé fruto en el tiempo correcto, cuya esperanza no se marchite y cuya vida refleje tu fidelidad. Gracias, porque siempre cuidas mi camino, incluso cuando no entiendo todo lo que sucede. Hoy decido permanecer junto al río de tu presencia. Oro en el nombre de Jesús. Amén
Y antes de comenzar con nuestro estudio bíblico, me gustaría recordarte que este domingo 5 de julio, a las 5 de la tarde, a través de mi canal de YouTube, quiero comenzar orando por la nación de Venezuela. Y quiero que me acompañes. Si tú conoces a algún venezolano, amigo, compártele el link porque queremos orar juntos. Quiero orar por las familias, quiero orar por todo lo sucedido, quiero orar para que la ayuda llegue. Así que, por favor, ayúdame a orar juntos. Unámonos en oración por Venezuela. A las 5 de la tarde, el domingo 5 de julio. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3, hasta el capítulo 23, verso 30. Hechos, capítulo 21, verso 37, hasta el capítulo 22, verso 16. Salmo, capítulo 1, versos del 1 al 6, que ya no lo vamos a leer porque lo tuvimos en la promesa, y Proverbios, capítulo 18, versos del 11 al 12. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 184K en 3, 2, 1, adelante. Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a iniciar unos versos antes para entrar en contexto. Verso 1, dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaya, de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Musalam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también le dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safat, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado obedeciendo todo lo que dice que debemos hacer. Marca ese verso. Verso 14. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikba, hijo de Jarjás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los del pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra ese lugar y no se apartará. Vayan a ver al rey de Judá.
quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra será maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que llevaron su mensaje al rey. Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro de pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en ese rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente, el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo, que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas esas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, que ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios, desde Geba hasta Berseba. Destruyó los santuarios que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después, el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melec, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares de los reyes de Judá que habían construido en la azotea del palacio, sobre la habitación de Acaz, en el piso de arriba. El rey destruyó los altares de Manasés, que había construido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo añicos y esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para los quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas.
Destrozó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Acera, luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba, a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías. Y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías. No molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Después, Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel. Con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Luego, el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro de pacto. Verso 22. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también se deshizo de los médiums y de los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Marca ese verso 25. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo: también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megido. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megido hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Hasta ahí. Este pasaje se sitúa en el reino de Judá, bajo el liderazgo del joven rey Josías, quien comenzó a reinar con tan solo 8 años, y eso lo vimos el día de ayer, en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1. Lo asombroso es que, a diferencia de sus predecesores, él sí hizo lo bueno a los ojos del Señor. Así que ni sus antepasados ni su historia marcaron el destino de Josías. Él mismo tomó una decisión. A pesar de que su abuelo Manasés y que su padre Amón hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, Josías eligió buscar a Dios con sinceridad, provocar en el pueblo de Israel que ellos también despertaran y buscaran la voluntad de Dios para sus vidas. Esta historia se sitúa
en el tiempo donde el templo había sido descuidado, la palabra de Dios había sido olvidada y el pueblo había mezclado su adoración con idolatría. El verdadero avivamiento comenzó, ¿sabes cuándo? No con música, tampoco con milagros, ni con eventos rimbombantes, sino con algo más silencioso y también más poderoso: la lectura de un libro olvidado, el libro de la ley de Moisés, la palabra de Dios. Eso fue lo que encontró Hilcías. Segunda de Reyes, capítulo 22, versos del 3 al 13. Las verdaderas reformas comienzan cuando lo perdido vuelve a ser prioridad. Mientras ellos reconstruían el templo, el sacerdote Hilcías encontró un rollo, el libro de la ley, y se lo entregó a Safán. Safán se lo leyó al rey Josías. Al oírlo, Josías rasgó sus vestiduras en señal de profundo quebranto. Le causaba dolor lo que estaba escuchando, porque se dio cuenta de que ni su abuelo, ni su padre, ni el pueblo, ni ningún juez antes había obedecido a la palabra de Dios. Todos habían hecho caso omiso. Dios no quiere que tú memorices toda la Biblia. Él quiere que la palabra de Dios te atraviese por dentro y te reconstruya desde adentro. La Biblia dice que su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Así tiene que ser la palabra de Dios cada vez que nosotros la escuchamos. Con lo que se encontró Josías fue con la palabra de Dios. Quiero decirte, la Biblia no es un adorno solamente para cuando tú vas a la iglesia, sino es una herramienta para reformar tu vida. Vivimos en tiempos donde muchos ignoran las Escrituras. Josías recuerda que el primer paso hacia el cambio no es una emoción, es el arrepentimiento. Cuando Josías escuchó la palabra de Dios, automáticamente vino el arrepentimiento, el quebranto. Él rasgó sus vestiduras en señal de que, Dios, no te hemos estado obedeciendo, no te hemos estado haciendo caso a nada de lo que tú decías. Y eso lo dice en el verso 13, cuando dice, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Es ahí donde Josías es redargüido. He estado haciendo cualquier otra cosa, pero no lo que debía hacer, no lo que la Biblia dice que debía hacer. Es ahí cuando el líder, el rey, tiembla ante la palabra de Dios, que el pueblo comienza a temer a Dios. Versos del 14 al 20 de este mismo Segunda de Reyes capítulo 22, Josías consulta a la profetisa Hulda. Ella confirma el juicio venidero por la maldad acumulada, pero le da una promesa personal. Le dice, porque tú te humillaste, en el verso 19, y tú reconociste verdaderamente a Dios. Él te ha escuchado y Él no enviará el desastre que ha prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Y aquí vemos una gran lección. La humildad de Josías hizo que también todo el pueblo sea protegido. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos líderes que no solo sepan hablar, sino que sepan quebrarse delante de Dios. Personas que sepan volver sus ojos a la palabra de Dios. Líderes que como Josías hagan del arrepentimiento una virtud pública y del temor de Dios su prioridad política. Segunda de Reyes capítulo 23 comienza con el título Reformas. Y es que una reforma radical fue la que hizo Josías. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mira el verso 3. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Se comprometió. Un compromiso, se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón, con toda el alma, y de esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Y toda la gente se comprometió con el pacto.
Josías no se conformó con leer la palabra de Dios, con escuchar lo que decía ese rollo. Él tomó una acción inmediata, una acción valiente. Él hizo un pacto delante del Señor. ¿Cuántas veces Dios te está llamando a ti a hacer un pacto con Él? Que vayas a su presencia y que de una vez por todas te comprometas. Pero que no sea un compromiso de la boca para afuera, que sea un compromiso real, un compromiso en el que tú le dices: Señor, nunca más voy a volver a adorar, a pecar o a hacer algo que te lastime el corazón. Él lo que hizo fue destruir todos los objetos de idolatría, expulsó a todos los sacerdotes paganos y eliminó de su vida todo lo que contaminaba su espiritualidad, los altares falsos, limpió la nación de todo lo que deshonraba a Dios. Este tipo de reforma nos confronta el día de hoy, porque no se trata de alejarse un poco del pecado. Hay quienes dicen: no, yo estoy comprometiéndome, estoy escuchando la palabra de Dios, así como la escuchó Josías, pero me estoy alejando un poco del pecado. No estás viviendo en santidad completa entonces. Recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Dios no quiere que te alejes un poco del pecado. Dios quiere que te alejes de todo lo que estás haciendo que tú sabes que está mal. Él quiere que tú destruyas de raíz todo lo que te separa de Él. De repente tú, al igual que yo, has hecho un pacto con Dios hace mucho tiempo. Y quizás hoy, al escuchar mi voz, estás recordando ese pacto y dices: no lo cumplí, Dios. Tengo que pedirte perdón por esto que, sabiendo lo que debía hacer, no lo hice. No me guardé. Volví a fallarte. Quiero recordarte que obediencia parcial, obediencia a medias, siempre es desobediencia total. Vuelve a tus pactos con Dios, a tus compromisos de corazón y ámalo con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Yo creo que aquellos a los que la palabra de Dios los confronta, los redarguye y les habla, deben saber que cuando a veces uno escucha ciertas cosas de la palabra de Dios, siente muchos deseos de llorar, de arrepentirse, de buscar a Dios, de cambiar. ¿Y sabes qué? Es lo mismo que le sucedió a Josías. Inmediatamente él escuchó lo que Dios esperaba de él, lo que Dios esperaba de su gobierno. Él dijo: Dios, no estaba haciendo nada de lo que tú querías que yo haga. ¿Cuántas cosas tengo que cambiar para mejorar, para alinearme con tu propósito? Verso 5 de Segunda de Reyes, capítulo 23. Me llama mucho la atención porque dice: también destituyó a los sacerdotes paganos de los reyes anteriores de Judá, que habían nombrado para ofrecer sacrificios en los altares en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Lo mismo hizo con los que ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes del cielo. Este versículo revela la profundidad de la contaminación espiritual en Judá. No se trataba solo de desobediencia, sino de una mezcla peligrosa entre la adoración al Dios verdadero y los cultos a astros, al sol, a la luna, a las constelaciones, a las fuerzas de la naturaleza. Josías, al descubrir la palabra de Dios, al escuchar ese rollo, entendió que no podía haber reforma real sin romper de raíz con todo lo que usurpaba el lugar de Dios. El día de hoy, aunque no tengamos altares a Baal en las esquinas, sí vemos una sed espiritual que muchos intentan saciar en lugares equivocados. Hay demasiada fascinación con los astros. Hay una idolatría maquillada. Las constelaciones que se mencionan en este versículo, en hebreo se refieren a Mazalot, una palabra que también se usaba para referirse a cuerpos celestes con una supuesta influencia sobre el destino humano, a la astrología, a los horóscopos, que eran prácticas comunes en culturas como la babilónica y la egipcia. Y hoy, la idolatría ha cambiado de ropaje, pero no de esencia. La gente consulta más su carta astral en lugar de consultar la voluntad de Dios. Creen que un eclipse altera su energía,
pero ignoran que fue Dios quien creó la luz y la separó de las tinieblas. Lo que tú no confrontas el día de hoy, lo consientes. Y lo que consientes toma poder sobre ti. Cuando leí palabra constelaciones, se me vino a la mente todos estos nuevos ritos y prácticas que mucha gente hace sobre constelaciones familiares, que son sanidad sin arrepentimiento, porque son una técnica psicoterapéutica que busca sanar traumas familiares mediante la visualización, mediante movimientos simbólicos. Y aunque aparentan brindar alivio, se sustentan en principios sin fundamento bíblico. A menudo incorporan prácticas esotéricas como canalización de energías, invocación de ancestros y muchas dinámicas que rayan con lo ocultista. El gran problema es que se intenta obtener sanidad emocional sin la cruz de Cristo, sanidad emocional sin la sangre de Cristo, bienestar sin verdad. La mentira más peligrosa no es la que se opone a la verdad, sino la que se parece a ella. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No dijo una técnica correcta te hará libre, sino él dijo la verdad. Y la verdad no es un método, la verdad no es una técnica, la verdad es una persona, es Jesús, Jesucristo. El día de hoy hay personas que se ofrecen en cultos o ritos a la Pachamama y adoran a la creación, a las estrellas, al universo. Ofrecen a la Madre Tierra, al espíritu del agua, al poder del sol y dicen, eso es inofensivo. Te equivocas, eso no es inofensivo. Es idolatría antigua con un lenguaje moderno. El libro de Romanos, capítulo 1, verso 25, dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó en lugar de al Creador mismo. No es espiritualidad ancestral, es desviación de la verdad. Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso lo sabemos porque lo dice la Biblia en Isaías capítulo 42, verso 8. La tierra no necesita que le demos frutos. Nosotros necesitamos al Creador para dar mucho fruto. Hoy más que nunca se necesita discernimiento, porque muchos buscan paz interior, pero no se han rendido a Dios del todo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versos del 21 al 23. Después de destruir los altares, Josías restablece la Pascua, una fiesta que había sido olvidada desde los días de los jueces, nos dice el verso 22. La Pascua no solo era una cena, era recordar quién es Dios y lo que hizo por su pueblo. La celebración espiritual viene después de la limpieza espiritual. ¿Qué pasaría si tú recordaras la Santa Cena como la historia de tu propia libertad? Y por último, en Segunda de Reyes capítulo 23, versos del 28 al 30, Josías murió en batalla, enfrentando al faraón Necao de Egipto. Muchos se preguntan, ¿pero por qué murió tan pronto? ¿Por qué alguien tan obediente no vivió más? Y la respuesta está en el legado. Josías no fue llamado a durar más, sino a marcar generaciones. La meta de tu vida no es la longevidad, es el impacto. Dios te mide por obediencia, no por duración. ¿Tú estás más preocupado por vivir más o por vivir con propósito? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué te gustaría que diga tu epitafio? Mira lo que dijeron de Josías, verso 25. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Acompáñame en una oración. Señor, guárdame de toda práctica que parezca luz, pero que me aleje de ti. Llévame a discernir con tu Espíritu Santo entre lo que es verdadero y lo que me aleja de ti. Que no me deje llevar en tratar de buscar paz en los astros, ni sanidad en rituales vacíos, sino que mi vida esté llena de tu presencia, Espíritu Santo.
Hoy renuncio a toda forma de idolatría moderna y me alineo solo contigo, Dios, el creador del cielo y de la tierra. Señor, así como Josías, quiero volver a tu palabra con un corazón quebrantado. No quiero dejar altares medio caídos, ni pecados medio vencidos. Haz en mí, Dios, una reforma total. Limpia en mi vida todo lo que te desagrada. Yo te doy total permiso, total autoridad, Dios, para que arranques, saques de mí, Señor, todo lo que te deshonra. Restáurame en ese pacto de amor. Hoy renuevo mi pacto contigo, mi pacto de compromiso, de amarte, de servirte, sin condiciones, sin límites, Dios. Dame la pasión de Josías, el discernimiento de Hulda y la valentía para obedecer aunque duela. Hoy decido caminar contigo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, Dios. Mi vida para ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Hechos capítulo 21, verso 37. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿Puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado Los Asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso, de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Hechos capítulo 22. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí, en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás testigo y les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Se dieron cuenta de que la historia de Pablo se convirtió en el mensaje de Pablo en su sermón. Pablo acababa de ser arrestado en Jerusalén tras el disturbio del templo,
provocado por los judíos, que lo acusaban falsamente de profanar el lugar sagrado. Cuando los soldados romanos lo llevan, Pablo pide permiso para hablar al pueblo. Esta escena ocurre en las escalinatas de la fortaleza de Antonia, frente a un público hostil. Sin embargo, Pablo no se defiende con argumentos jurídicos, sino con su testimonio personal. Les habla en arameo, el idioma del pueblo, lo que capta inmediatamente su atención. Verso 4 de Hechos 22 dice: «Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel». Pablo no esconde su pasado, lo pone sobre la mesa con valentía. Tampoco edita su historia, ni mucho menos maquilla su testimonio, porque tu pasado no te descalifica, es el escenario para la gloria de Dios. Dios no busca gente perfecta, sino corazones rendidos que estén dispuestos a usar sus cicatrices como vitrinas de la gracia de Dios. Muchos tienen temor de hablar de su pasado por vergüenza, por culpa. Pero cuando lo traemos bajo la luz de Cristo, Dios convierte tu dolor en un propósito. Pablo era un perseguidor de cristianos, sí, pero ese mismo pasado le da la autoridad para mostrar el cambio que Cristo hizo en él. Así que no huyas de tu historia, porque tu pasado puede ser la plataforma que Dios use para liberar a otros de su presente. Luego, en Hechos capítulo 22, verso 7, la Biblia nos dice que Jesús le dice a Pablo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Jesús lo llama por su nombre hebreo, incluso cuando Saulo estaba completamente equivocado. Esta repetición expresa urgencia, pero también expresa amor. Dios nunca grita para condenarte. Él susurra tu nombre para redimirte. Dios te conoce por tu nombre, incluso cuando tú estás ciego por tus errores. Dios te busca, aun cuando tú no lo estás buscando a Él. ¿Te has dado cuenta de eso? Saulo no estaba orando, él tampoco estaba ayunando, ni siquiera estaba leyendo la Biblia. Él estaba respirando amenazas, pero Dios decide intervenir. Así que no es tu perfección lo que atrae la atención de Dios, sino su amor incondicional por ti. Dios te ama. A veces Él interrumpe tus planes para revelarse a ti. Y el verso 10 dice: «¿Qué debo hacer, Señor?», le pregunté. Y esa es la oración que cambia destinos, porque la obediencia comienza cuando tú dejas de preguntar por qué y comienzas a decirle a Dios: «¿Qué debo hacer?». El Saulo terco, el Saulo fuerte, el Saulo convencido se convierte en un Pablo obediente, un Pablo humilde, un Pablo disponible. Esta pregunta revela que había ocurrido una verdadera rendición en su vida. Cuando tú enfrentes un quiebre en tu camino, en vez de exigir respuestas, pídele a Dios dirección. La fe no siempre necesita entender, pero sí siempre necesita obedecer. Mira lo que Dios le dice a Pablo en el verso 15: «Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído». El propósito de Dios no era solo salvar a Pablo, era enviarlo, porque su historia no terminaba en su conversión, comenzaba recién ahí. Su testimonio se convirtió en un sermón, en un mensaje, su historia en su ministerio. Y Dios no solo lo perdonó, le dio una misión. Pablo pasó de ser perseguidor a ser predicador, de asesino a apóstol, y todo comenzó con una pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? Hoy quizás tú también estás en medio del ruido de la vida, sintiéndote malentendido, atacado, limitado. Pero tal como Pablo en esa escalinata, Dios quiere usar tu historia para hablar al corazón de otros. Convierte tus heridas en historias y tus procesos en tu próximo testimonio. Proverbios 18, versos 11 y 12. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Este proverbio no condena la riqueza, sino la confianza en ella como si fuera sustituto de Dios. El verbo clave aquí es piensan. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Esa es una percepción, pero no es una verdad.
Se trata de una muralla imaginaria, como un castillo de arena que parece firme hasta que sube la marea. Lo más peligroso de la autosuficiencia es que no te das cuenta de que estás cayendo en ella, porque el suelo parece estable mientras se desmorona. Muchos hoy sienten que su muralla es el ahorro, el título profesional, el apellido, las conexiones o su inteligencia. Pero todo eso sin Dios es como confiar en una sombrilla cuando estamos pasando un huracán. Pregúntate, ¿alguna de estas cosas que a mí me dan seguridad podrían desplomarse sin previo aviso? ¿Está mi paz cimentada en algo eterno o en algo frágil? La arrogancia va delante de la destrucción. La arrogancia es una trampa silenciosa que te hace creer que no necesitas consejo, que no necesitas dirección, que tampoco necesitas dependencia de Dios. Pero también me gustaría recordarte algo. El orgullo es el único pecado que convierte a los ángeles en demonios. Salomón vivió eso. En sus años de gloria, él construyó el templo, pero más adelante, por autosuficiencia, permitió ídolos en su palacio. El orgullo no siempre se ve altanero. A veces se disfraza de independencia. ¿Cuántas veces preferimos intentar resolverlo todos solos antes que pedir oración o ayuda? La autosuficiencia es esa arrogancia disfrazada de fortaleza. Pero el mismo proverbio dice que la humildad precede al honor. Y aquí hay una verdad espiritual muy profunda. Dios honra al que se humilla, no al que se impone. Jesús lo modeló. Él no buscó un trono, él buscó una cruz. Y por eso fue exaltado. Dile conmigo a Dios, examina mi corazón y muéstrame dónde he confiado más en mis logros que en tu fidelidad. Hoy renuncio a la ilusión del control, a la autosuficiencia, al orgullo que me aleja de ti. Enséñame a caminar en humildad, a depender de tu guía, Dios, y no de mis planes. Que mi confianza esté plantada en ti y no en estas murallas imaginarias. Y cada vez, Dios, que tengo orgullo, encárgate tú de bajarme del caballo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 184K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Claylis, una nicaragüense viviendo en Estados Unidos. Hola Wendy, soy Clélix, soy de Nicaragua, pero vivo en Estados Unidos y el 4 de abril el tema del devocional fue Dios responde a los que insisten y fue basado en Lucas 11:9. Sigan pidiendo y recibirán, a lo que piden sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Y ese día nos estaba enseñando a que tenemos que hacer oración específica y yo hice ese día una oración específica. Te cuento que yo trabajo remoto y trabajo por proyectos y actualmente los proyectos se están bajando, entonces llegó un punto donde estaba empezando a desesperarme porque necesito trabajar. Y entonces ese día yo hice una oración específica porque pues a mí me gusta lo que es hornear, me gusta todo eso, lo de los postres. Entonces yo le dije a Diosito, quiero un trabajo de medio tiempo, quiero que sea en esta bakery, ya le dije el nombre porque es una que tengo cerquita de mi casa y me saldría bien. Entonces fui muy, muy específica con Dios ese día y en esa oración. Y pues yo mandé el currículum, no había posiciones abiertas en el website, pero yo dije, bueno, lo mando. Lo mandé y a las 2 semanas me enviaron un correo, fue el sábado, y me asusté tanto porque no lo creía que ni respondió el correo. Entonces al no responder, a las 2 horas me mandaron un mensaje normal y pues el mensaje decía que si todavía estaba interesada por la posición, me podían hacer una entrevista. Y pues ya le dije que sí estaba interesada y el lunes fue mi entrevista. Yo súper nerviosa porque pues mi inglés no es tan fluido, pero pues para la gloria de Dios me fue bien en la entrevista y me dijeron que sí podía iniciar al día siguiente. Inicié el día martes y estoy en un lugar que la verdad que muy bonito. Amo lo que estoy haciendo, me gusta, lo disfruto, voy muy alegre al trabajo y vengo de regreso a la casa muy alegre. Actualmente estoy con los 2 trabajos y la verdad es que Dios ha sido bueno y este es un testimonio para aquellas personas que todavía no saben qué pedir, cómo pedirlo. Dios escucha oraciones específicas, así que
Abrámosle el corazón a Dios y Él nos va a responder. Claylis, qué hermoso tu testimonio. Me encanta porque nos recuerda que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también se interesa por los detalles de nuestra vida. Él conoce nuestros talentos, nuestros sueños y hasta esos pequeños deseos que guardamos en el corazón. Así que tu historia nos enseña que la oración específica no es intentar controlar a Dios, sino confiar lo suficiente como para abrirle el corazón, así como tú lo dijiste exactamente. Le contaste todo lo que anhelabas, lo hiciste parte enviando ese currículum aún cuando no habían vacantes. Y Dios abrió una puerta aunque parecía cerrada. Gracias por recordarnos que la fe también actúa, que la obediencia camina de la mano de la confianza y que nuestro Padre sigue sorprendiéndonos a quienes esperan en Él. Te regalo el Salmo 37, verso 4 que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Que Dios siga firmando cada paso que des y que Él bendiga el trabajo de tus manos. Y también quiero contarte lo que vivió Diana Acosta desde Bogotá, Colombia, cuando su sobrino Nicolás fue llevado de urgencia al hospital por un fuerte dolor de espalda. Lo que parecía una simple molestia muscular terminó siendo una cirugía de columna y de médula. El diagnóstico fue devastador. Los médicos le advirtieron que un tumor estaba comprometiendo su columna y que existía la posibilidad de que Nicolás quedara sin poder caminar. En medio del miedo, de la incertidumbre, Diana decidió hacer lo único que sabía que podía sostenerla: aferrarse a Dios. Cada día ella seguía escuchando el podcast, recordando las promesas de la palabra de Dios, clamando con fe por la vida de su sobrino. Ella decidió creer que Dios tenía la última palabra. Y Dios respondió. La biopsia confirmó que el tumor era benigno. Pero el milagro no terminó ahí. Al día siguiente de la cirugía, mientras aún permanecía en la unidad de cuidados intensivos, Nicolás comenzó a mover los pies y los dedos. Lo que parecía imposible empezó a suceder delante de todos. Solo 15 días después de la operación, ya estaba dando sus primeros pasos. Hoy continúa con sus terapias, recuperándose poco a poco, y además comenzó a leer la Biblia que su tía le regaló en medio de este proceso. Esa misma palabra que también sostuvo a toda la familia durante los días difíciles es esa misma palabra que Nicolás hoy tiene en sus manos. Diana nos dice: ahora sabemos con más certeza que todo obra para bien para los que aman a Dios. Esta prueba no debilitó nuestra fe, la fortaleció. Gracias, Wendy, por avivar cada día nuestro amor por la palabra y por nuestro Padre Celestial. Querida Diana, gracias por compartir este milagro con todos nosotros. Me emociona pensar que mientras los médicos hablaban de un pronóstico muy difícil, Dios ya estaba escribiendo otra historia. Y también me conmueve saber que este milagro no solo restauró el cuerpo de Nicolás, sino que acercó su corazón a la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, quizá tú también estés recibiendo un diagnóstico que te ha llenado de miedo. Quizás el día de hoy tú estás escuchando esto no por casualidad, sino porque estás esperando un examen médico, una cirugía. Yo no sé cuál sea tu batalla, pero algo que sí sé es que Dios tiene la última palabra. Nuestro Dios continúa haciendo milagros y sigue siendo digno de toda nuestra confianza. Hoy oro para que, así como Nicolás comenzó a mover sus pies contra todo pronóstico, que tú también puedas ver esos milagros en tu vida, en esa cirugía, en ese tratamiento y en lo que Dios vaya a hacer. Quiero regalarte Jeremías capítulo 30, verso 17, que dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Así que si hay alguien enfermo, aférrese a esta promesa. Dios devolverá la salud pronto. Y ahora quiero darle las gracias a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a mis queridas Lina Marina Hoyos y a Manuela. Dios te bendiga, querida Sandra Córdoba. Gracias para Jacqueline Rosario Flores, para Angie Inestrosa, para María Ibrahim, para María Sánchez, para Marcela Hamilton. Gracias Sara Ailín Aparicio Ortega. Muchas gracias Viviana Cantor. Dios te bendiga Esmeralda Ramírez. Gracias Marta Ríos y muchas gracias a mi querida Astrid Martínez. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Proverbios capítulo 16, verso 3, que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito.
Y yo sé que ustedes van a ser los próximos en contarme esos planes de éxito que Dios ha obrado en sus vidas. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de alegría y paz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.